Ok, muy bien. Bueno, mis hermanos, pues vamos a empezar este día con lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Hoy para iniciar, ya saben que soy muy preguntón, me gusta hacer preguntas, me gusta que participemos todos. Quiero que pensen y pensemos en algo. Qué meta tienes hoy, hermano, para tu vida? ¿Qué sueño tienes hoy para tu vida? ¿Qué planes? ¿Qué propósitos? ¿Qué ideas tienes hoy? Piénsalo, ahorita lo platicamos, pero piensa ahí en tu mente, ¿qué propósitos tienes? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos hecho metas, planes, propósitos? Y la pregunta aquí sería, ¿hemos cumplido y terminado esas metas? ¿Te sientes plenamente satisfecho con todo lo que has iniciado en tu vida? ¿O crees que en algunos aspectos pudiste haber hecho más? ¿Pudiste haber dado más? ¿Tenemos aún cosas inconclusas en nuestra vida el día de hoy? ¿Cosas que nos falta todavía meterle un poquito más? Todos tenemos planes y metas y deseos, hermanos, todos. Si seguimos el curso de nuestra vida de una forma normal, como la sociedad nos lo va marcando, pues a veces nuestro ideal o al que aspiramos es nacer, aprender lo básico, ir a la escuela, si es posible titularnos, trabajar, tener una pareja, hijos, y al final cumpliendo esto podemos, como dicen por ahí, retirarnos, jubilarnos y ahora sí que esperar a que llegue el momento de descansar en paz. Esta es una forma en la que el mundo, la vida, la sociedad más o menos vive y cumple sus metas en base a este propósito, ¿no? De nacer, lo que se nos permita hacer en ese inter hasta que el Señor dice, véngase para acá porque ya lo necesito acá conmigo. Amén. Es bueno que estas metas se vayan cumpliendo y que en las etapas correctas las podamos llevar a cabo, pero a veces no es así. A veces por alguna circunstancia, alguna mala decisión o una decisión que no era la que nos correspondía en ese tiempo, esos planes no pasan en el momento y en la forma en la que lo esperábamos, en la que debería de ser. Esas metas, por ejemplo, cambian completamente en algunos lugares diferentes a la ciudad, como el campo. A veces en el campo, por lo menos hasta lo que yo he sabido, los niños no tienen la facilidad ni siquiera de terminar la primaria o la secundaria, porque tienen otras obligaciones, hermanos. Tienen que hacer otras cosas. Tienen que cuidar a los animalitos, sembrar, cosechar, todo lo que sus actividades son. Y llegan a envolverse tanto en eso que a veces no terminan su escolaridad. Aquí, por ejemplo, pues tenemos parejas de todas las edades, ¿no? Que empezaron algunos muy jóvenes y algunos empezamos ya más grandecitos. Tenemos parejas de todas las edades. Pero sabemos que a veces hay circunstancias en las que jovencitos de 15, 16 años ya se casan o se tienen que casar. Y esto no es para juzgar ni criticar, es la realidad. Y es una de las formas en las que a veces se forman las familias. Pero tenemos que entender que a veces los planes o las cosas como se deberían de dar no pasan. Tú naces, vives, creces y al final tienes que haber cumplido con algunas cosas. ¿Qué tan completos están los planes que teníamos o que tenemos el día de hoy? Pensemos en esto. ¿Qué tan completos están los proyectos o ideas que nos hemos propuesto? Tal vez no todos, pero tal vez algunos sí. Algunos sí. Te propusiste a lo mejor en algún momento comprarte un carrito y ya lo tienes. Comprarte una casita y a lo mejor todavía le estás pagando, pero ya la tienes. Hacer crecer a tus hijos bajo ciertas circunstancias, apoyarles, ¿no? Para que ellos puedan cumplir sus propias metas, ser ahora ese instrumento para que ellos estén bien. Algunas cosas sí. Pero en nuestra vida nos vamos a encontrar constantemente con cosas que a veces no vamos a cumplir. ¿Cuántas veces hemos empezado a leer la Biblia y decimos, a partir de hoy voy a leer la Biblia todos los días? Ni un día me va a fallar. Me voy a levantar tempranito y lo primero que voy a hacer va a ser
leer la palabra de Dios. Hoy voy a orar más tiempo. Generalmente oro una media hora, hoy voy a orar una hora. ¿Cuántas veces hemos dicho, a partir de hoy, quiero comprometerme más con Dios? Quiero servirle mejor. Quiero obedecerle. Quiero aprender lo que Él me enseña y llevarlo a cabo. Y enseñarlo a los demás. Y multiplicarlo por los demás. ¿Cuántas veces hemos tratado? ¿Cuántas veces hasta nos hemos desgastado tratando de hacerlo? Porque no nos sale. Y decía una verdad mi hermano hace ratito en su testimonio. Pues ahí donde nosotros ya no podemos, es donde el Señor sí puede. Ahí donde yo ya dije, ya no más. Ya en mí, lo físicamente posible, ya lo hice, ya lo intenté. Ya no puedo, Señor. Yo no veo qué más hacer para que esto se solucione, para cumplir ese propósito, para cumplir esa meta. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde debemos voltear y decir, pero tú sí sabes, Señor. Y yo quiero que se haga tu voluntad. No quiero, hermanos, que con esto nos sintamos mal de decir, ay, no, pues soy bien mal cristiano. No. Pero vamos a descubrir que esto es algo que es parte del propósito de Dios y por eso, de su mano, lo vamos a poder conseguir. Amén. Ya leímos Filipenses 1:6, que dice en la nueva versión internacional, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo primero que vemos es que él dice que está convencido. Filipenses, la carta de Filipenses es una carta cortita, son pocos capítulos, pero es una carta muy especial. Dicen que el propósito primordial de Pablo al escribirla era agradecer a los filipenses por una ofrenda que le enviaron cuando él estaba preso en Roma, en una de esas tantas veces que estuvo preso, ¿no? Él aprovecha para darles algunos mensajes importantes y también decir, oigan, pues gracias por lo que me mandaron porque pues estaba en necesidad y cayó bien, ¿no? Y bueno, qué mejor forma de iniciar una carta de este tipo que dando gracias e intercediendo por ellos. Y es aquí donde viene nuestro versículo y lo primero que dice es, estoy convencido. Estar convencido o convencerse es llegar a creer o pensar algo por las razones de otras personas o por la propia reflexión. O sea, la mejor forma de convencer a alguien de algo es darle argumentos firmes y convincentes o bien llevarlo a reflexionar por sí mismo sobre dichas razones o argumentos. Por eso nosotros cuando compartimos de la palabra, pues tenemos que convencer a las personas, pero no nada más convencerlo por convencerlo de decir, pues vente a la iglesia y ahí ya todo va a estar bien. No, tenemos que nosotros saber por qué la gente debe de acercarse a Jesús, porque es necesario renunciar a lo que somos para recibir lo que Él nos va a dar, lo que viene de Él. Si no tenemos esos argumentos, ¿qué es lo que vamos a compartir a los demás? ¿Cómo vamos a lograr que los demás lleguen a esa convicción de Jesús, de que lo necesitamos? ¿Quién convenció a Pablo de creer en Jesús, de creer en Dios? ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Fue bastante particular, ¿no? Él no fue llamado como los apóstoles. Él iba un día, ¿no?, en el camino, haciendo su función de perseguir a los cristianos para llevarlos ante juicio y que les dieran chicharrón. Y se le aparece, le habla a Jesús. Escucha la voz y le dice, ¿por qué me persigues, no? ¿Cuál es el propósito de tu persecución? Y queda ciego. Y después de un proceso, él entiende de quién era esa voz y qué era lo que quería. Y le da un propósito totalmente nuevo y diferente. En lugar de perseguir a los cristianos, ahora él iba a ser más cristianos. Él iba a llevar a los pies de Cristo a más personas. ¿Quién convenció a Pablo? Cristo. Dígalo fuerte, hermanos, porque esto es de convicción. Amén. ¿Quién te convenció a ti de pecado y de la necesidad de una salvación a través de Cristo y de declararlo nuestro Salvador? ¿Quién nos convenció? Cristo, Jesús, Dios. Pero aquí la pregunta sería, ¿realmente estamos convencidos de esto? Decir que estamos convencidos, hermanos,
no solo implica que decir estoy seguro, sino que también quiere decir que estoy consciente y que acepto que antes pensaba diferente. Por eso ahora estoy convencido. Dice las otras versiones, persuadido. Pablo no era lo que pensaba, él que Dios era Dios y que Jesucristo era el Salvador. Él pensaba que él debía de perseguir a los cristianos, porque había una tradición antes que él debía defender de esa manera. Sin embargo, viene Jesús y lo persuade, le da argumentos tan convincentes que él dice, estaba yo mal y ahora estoy convencido, ahora ya pienso y estoy convencido y seguro de quién es Dios. Tal vez nosotros no éramos como Pablo, hermanos, no perseguíamos a los cristianos, no los odiábamos, no los queríamos muertos. A lo mejor de repente nos caían medio gordos cuando nos querían convencer, ¿no? Llegar a la casa en un mal momento. Pero no éramos tan extremistas como Pablo, ¿no? Y tal vez en esa ignorancia nosotros pensábamos que solamente necesitábamos portarnos bien para estar bien con Dios, ¿no? Que lo único que necesitaba para ir al cielo era serle fiel a mi esposa, tratar de ser el mejor papá, el mejor trabajador, el que no decía groserías o mentiras, el que ayudaba a los pobres. Es que yo soy bien bueno, yo no necesito tu religión, ¿no? Pero tal vez, hermanos, en algún momento necesitábamos que alguien nos convenciera de que por más que lo intentáramos, por más buenas obras, por más buenos que nosotros nos consideráramos y que tuviéramos una imagen de nosotros mismos, no es suficiente, hermanos. Necesitábamos a Jesús, a Cristo. ¿De qué estamos convencidos, hermanos? Dice nuestro versículo, estando convencido que el que comenzó tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién fue el que nos convenció? ¿Y por qué lo pregunto tanto, hermanos? Porque a veces hay personas que piensan que como un hermano, bueno, ahora hermano porque yo ya soy cristiano, me habló de Cristo, me enseñó algunas cosas de la palabra, pues ahora él me tiene que seguir enseñando y discipulando y toda la vida tengo que estar ahí con él, y si no me enseña él, pues no voy a aprender más porque es su obligación y su responsabilidad. Pero no es así, hermanos. El que sigue la obra es Dios. Se me movió. La buena obra a la que se refiere Pablo abarca dos cosas muy importantes. Primero, la obra que él hizo por mí, Dios, al perdonarme de mis pecados. Y segundo, la obra que él continúa haciendo en mí a través o después de haber recibido a Cristo y confesarle mis pecados y ser perdonado de sus pecados. Esto se refiere a la actuación de Dios, al hecho de Dios de salvarnos, la obra de salvación. Nosotros somos salvos y esta oración, esta decisión solamente hay que tomarla una vez, pero en serio, hermanos. Recibir a Cristo es una decisión que se toma y se debe de tomar en serio. Debemos de tener cuidado de no estar cayendo de, otra vez te quiero recibir, Señor, otra vez te quiero recibir. Porque es claro, la Biblia nos dice que somos pecadores, vamos a seguir pecando y Dios lo sabe. Pero salvos somos desde la primera vez. La salvación no depende de que seamos pecadores o no. Bueno, sí, para ser salvos primero tenemos que ser pecadores, pero me refiero a que no depende ni se rompe si yo vuelvo a pecar. La salvación no se pierde de esta manera. La única manera de perder la salvación es realmente no haberla tenido nunca. Que cuando hubo ese momento en el que dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? En un congreso, en una iglesia, en una célula, pues tú viste que todos se pararon, o alguien vio que todos se pararon y dijo, no, pues cómo yo voy a ser el único que no se pare, ¿no? Entonces me paro y repito como un rezo, como unas palabras, lo que dicen, y al final no hubo una convicción en mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor, pues como todos los que en ese momento estuvimos ahí, se integraron a la iglesia y empezaron a ir, pues yo también.
pero realmente en ese momento no hubo una convicción. Posiblemente, hermanos, si te identificas con eso, tal vez después, en algún otro momento, Dios te dio la oportunidad de hacerlo y ahora sí lo hiciste con una convicción y a partir de ahí las cosas fueron distintas. Pero tenemos que analizar esa parte, hermanos. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos seguros? Debemos de tener claro esto. Si yo recibí al Señor con esta convicción, la salvación ya la tengo. Y la tengo segura. Ahora solo tengo que mantenerme firme en Cristo. Mantenerme buscando estar limpio delante de Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, se da en nosotros la salvación y la santidad. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de ser santos, porque todos nosotros, hermanos, somos santos. Pero el concepto o la idea de santidad que tenemos a veces es equivocada. Como en otras denominaciones, en otras religiones, veíamos que los santos eran estas personas especiales que tenían cierta vocación o que habían hecho ciertas cosas y que pues para ser santos tenían que haberse portado bien, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer buenas cosas, pues pensamos que ser santo significa eso. Pero realmente, hermanos, el significado de la palabra santidad es ser apartados. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos aparta, hermanos. ¿Nos aparta de qué? Del común, del mundo, del pecado. Nos separa y nos aparta para Él, para que nada ni nadie nos pueda arrebatar de sus manos, para que nada ni nadie nos pueda alejar de Él. Si ustedes tienen o han visto historias de la Biblia, de los sacrificios del tabernáculo, todo lo que se usaba para los sacrificios, hasta el cuchillo con el que le daban muerte a los animalitos, era santificado. No se usaba para nada más que para esa parte del ritual. Y tenía que pasar por un proceso de santificación. Todos los objetos, con calma a lo mejor algún día los podemos ver, que se utilizaban dentro del templo, eran santificados. No era como que de repente, ay, pues el cuchillo, ¿dónde está? ¿Con qué vamos a matar a los animales? Pues tráete el de la cocina No, hermanos. Tráete el machete, ¿no? Eran utensilios santificados, guardados. No tenían un poder, no eran cosas místicas, pero tenían un propósito especial para ser usados para el propósito de Dios que lo había puesto. Nosotros somos iguales a eso, hermanos. No somos perfectos, pero somos apartados por Dios con un propósito especial. Todos nosotros. Haya sido el peor de los peores antes de Cristo, como Pablo, o a lo mejor nada más tuviste tus circunstancias, pero que gracias a esas circunstancias llegaste a Cristo. No confundamos la santidad de ser apartados con la de ser perfectos, porque no lo somos. Nadie aquí es perfecto, ninguno, hermanos. La santidad, esa imagen de un buen caminar en Cristo, es reflejo de una salvación bien aceptada, de una decisión por Cristo bien hecha, en convicción, a una situación que nada me hace dudar de que yo soy apartado por Dios y que soy parte de Él. El portarnos bien no es el reflejo de santidad, es reflejo de esa salvación bien aprovechada. Vamos a 1 Corintios 1:8, hermanos. Dice, perdón, ¿ya lo tienen todos? Por ahí oigo, escucho hojitas. Me gusta escuchar hojitas. No quiero hacer sentir mal a los que traen el celular, pero me gusta escuchar hojitas. 1 Corintios 1:8. Amén. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos, ¿qué? A ver otra vez. Él nos mantendrá firmes para que seamos, ¿qué? Híjole, hermanos, ¿qué traemos otra versión? ¿Qué dice? Irreprensibles, ¿no?
irreprochables, irreprensibles, para que seamos irreprensibles. ¿Qué es alguien irreprensible, hermano? O irreprochable. ¿Perdón? Que no merece castigo, que no merece ser castigado por algo, que no tiene nada por lo que recibir un castigo. Si nosotros pensamos, hermanos, y aquí vamos a decir, ¿qué creen que sería lo que el Señor nos puede reprochar a nosotros? Que no. Muchos pensamos, porque a veces así lo interpretamos, que el día del juicio, cuando estemos en la presencia del Señor, nos va a sacar una lista de todos nuestros pecados, hermanos, y va a decir todo lo malo que hicimos o lo que no hicimos, y sobre eso nos va a juzgar. Pero creo que esto va un poco más allá de una lista de cosas que hicimos o que no hicimos. Podemos pensar o llegar a tener esa idea de que a veces se nos enseña de que hacer cosas buenas es para agradar a Dios. Y por ejemplo, hermano, un día llegas a la iglesia y el predicador habla de Deuteronomio 14, del 7 al 8. Y ese pasaje habla de que no debemos de comer carne de puerco. ¿Sí? Eso es una indicación. Entonces el pastor dice, y no debemos de comer carne de puerco, y da Deuteronomio y dice, entonces casi, si te echas unos tacos, te vas al infierno. Ya me imagino el día del juicio, hermano, el Señor diciéndote, no, mira, el 21 de abril, acabando el culto, te fuiste a las carnitas. Y no solo te echaste una gordita de chicharrón, además unos tacos de carnitas y un pedazo de duro, al infierno. Ok, esto es con más criterio, ¿no? Pero a veces interpretamos que si porque nos tatuamos, nos perforamos, fumamos, tomamos alcohol, tomamos café, algunos dicen que hasta ni coca debemos tomar. Por eso el pastor es necio y sí toma coca. La gente es la que juzga y critica esas cosas, hermanos. Bueno, pues hermana, ya me está regañando mi esposa, por favor, no le dé herramientas. Vamos a orar a la coca antes de tomárnosla. Pero gracias, hermana, gracias. La realidad es eso, hermanos. Nosotros somos los que queremos buscar eso. Nos encanta echarle cargas a los demás. Muchos de nosotros, hermanos, por poner otro ejemplo, o de ustedes, porque yo no era tan bailarín, nos gustaba bailar antes de conocer a Cristo, ¿no? Y entonces cuando llegas a Cristo, pues te dicen, no, ya, eso es del diablo, es pecado, ya no puedes bailar. Y eso te afecta, dices, ay Señor, pues sí me gustaba y no le hago nada malo a nadie. Pero te quedas con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando otra persona se acerca a Cristo, lo primero que quieres es como decirle, no, debes de bailar, ¿no? A mí me hicieron una carga, yo te echo la carga a ti. Eso no es, hermanos, eso no es la exhortación de la que habla la palabra. La palabra es sobre el pecado, hermanos, desobediencia a Dios. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Posiblemente en ese momento, cuando estemos allá, el Señor lo que nos va a decir es, te dije que yo soy tu Dios y tu Señor, y tu Señor, y que me amaras con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que te amaras a ti y que de la misma manera amaras a los demás. Y entonces sí, ahí es donde va a decir, ¿cumpliste con esto? ¿Qué falló? Marcos 12, 29, 31, Marcos 12, del 29 al 31 lo dice. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces nos va a decir, lo hiciste. Cumplimos con esto. Si yo me amo, hermanos, si he aprendido a amarme como Dios me ama, no voy a lastimar mi cuerpo, hermanos. No voy a provocar cosas en contra de mi cuerpo. A través de agujas, de navajas. Voy a cuidar lo que como, hermano. Voy a tratar de que mi alimentación sea buena. Y sí, esta nos pega a muchos. Voy a cuidar sobre todo, hermano, lo que alimenta mi espíritu. Lo que veo en internet. Lo que platico con los demás. Las conversaciones en las que me quiero involucrar y en las que no. Me voy a cuidar porque me amo, porque Dios me demostró que Él me ama y que me debo amar. A veces no entendemos por qué no podemos amar a los demás, hermanos. ¿Por qué luchamos por amar al vecino, al enemigo, al que nos hizo daño? Pues tal vez nos falta amarnos un poquito más a nosotros todavía. En eso debemos ser irreprochables. ¿Cómo dice la otra versión? Irreprensibles. En amar a nuestro Señor con todo lo que somos y amar a los demás como debemos amarnos nosotros. ¿Es fácil hacer esto, hermanos? ¿Es fácil ser irreprochables o irreprensibles en cuanto a estos dos mandamientos? La verdad es que no. Pero por eso dice nuestro versículo, el mismo que inició la obra en nosotros, la va a terminar, a finalizar. Amén. Dios termina la obra, hermanos. Él no nos pide nada que no podamos hacer y que no podamos hacer de la mano de Él, confiando en Él. A veces las cosas parecieran que no. Hay circunstancias difíciles, de verdad, y retomando el ejemplo, pongámonos en el lugar de mi hermano, ¿no? O sea, viendo el peligro que corría, hizo lo humanamente posible. Mi hermano conduce, ese camioncito ya lleva conduciéndolo, ¿cuánto tiempo, hermano? 7 meses, ya lo debe de conocer, ¿no? Hasta para qué lado le mueve la llave para que prenda, ¿no? Él hizo lo que él podía, pero el Señor lo llevó a ese punto de decir, confía en mí. ¿Y qué dijo? Tengo que confiar en ti porque yo no puedo. Y eso es algo, hermanos, una sección que el Señor nos da a todos, pero le está diciendo, en todas las circunstancias de tu vida, lo que tienes que hacer es eso. Yo ya no puedo, Señor. Toma el control. Termina tú la obra que empezaste en mí. Porque yo sé que si yo lo quiero hacer, no voy a poder. No son mis fuerzas. No tengo la fuerza suficiente, ni la sabiduría, ni el amor suficiente. Te necesito a ti, Señor. La palabra perfeccionando viene del griego epiteleo, que significa básicamente acabar o concluir. Él nos dio una vida nueva y nos va a terminar esa vida que nos dio. No nos va a dejar así como esos zombies, ¿no? Que son medio muertos y medio vivos. No, hermanos. En Cristo eso no existe. En Cristo somos 100% y completamente vivos. Una nueva vida en Él. ¿Cuándo va a pasar esto? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese, cuando Él venga. Estamos en un proceso, hermanos, en el proceso de que Dios finalice su obra en nosotros. Por eso a veces es difícil, hermanos. Y no debemos de sentirnos mal, ni decir, pues ya no pude, me regreso a lo que antes era, ya lo intenté, ya le di muchas oportunidades. No, no, no. Es un proceso. ¿Qué pasa, hermanos, si sacamos un pastel del horno antes de que esté completo? Sale feo. Si nosotros nos alejamos del Señor antes de tiempo, nos hacemos feos. En todos los aspectos. Ahora, para esto, hermanos, como una advertencia, no debemos también de justificarnos en esto. Es decir, pues yo pequé porque pues es culpa de Dios, porque Él no ha terminado la obra en mí. No, hermano, no. Volví a caer, volví a hacer lo que no debía, porque pues, Señor, usted es el que está haciendo la obra y pues estás fallando. No, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque para justificarnos somos bien buenos. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Es la convicción, es al revés, decir, Señor, perdóname, fallé, pero sé que tú estás haciendo la obra y en ti confío.
Y en ti pongo esta tentación, en ti pongo este enojo, en ti pongo este miedo, esta inseguridad, este dolor que no puedo perdonar, este pecado con el que todos los días lucho, porque sé que tú vas a finalizar la obra en mí. Vamos a Santiago 1:4 ya para ir finalizando, hermanos. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El Señor ya está haciendo su parte. Que hoy nosotros estemos aquí es prueba de eso. Primero, nosotros tenemos que buscar la convicción, como dice Pablo, analizar realmente qué tenemos o qué tan firmes son mis convicciones en cuanto a Cristo y a su obra de salvación. Estoy convencido de que si me muero ahorita, se cae el techo, adiós, ¿voy con Dios? ¿Estoy convencido, hermanos? No lo respondas, piénsalo tú en tu corazón. Que si saliendo me atropellan, ¿no? Me resbalo con una cáscara de plátano, ¿no? Sea como sea, hermanos, un infarto. ¿Me voy con el Señor? O todavía digo, ay, nanita, ay, no, Señor, dame otro tiempito más, porque si no lo estoy, hermano, esa debe de ser mi petición constantemente. Dame esa convicción, Señor. Ayúdame a estar convencido. Quítame las dudas, Señor. Quítame lo que no me permite estar más convencido de esto. Señor, fortalece mi fe y mi confianza en ti. Todo el tiempo, hermanos, todo el día, en cada momento en que dudemos. Segundo, tengo que estar convencido de que la obra ya inició, hermano. Y eso no depende de mí, depende de Dios. Y que los frutos de esa obra deben ya de estar reflejándose en mi vida. No quiere decir, hermano, que ya seamos un árbol lleno de frutos. No. ¿Cómo empiezan los árboles a dar fruto, hermanos? A veces son las matitas todavía pequeñitas, ¿no? Y de repente vemos que ya salió un brotecito y es una plantita, pero ya tiene un limoncito ahí, ¿no? Ni se puede comer, pero está dando fruto. Es un proceso y crece. Entonces de repente ya, caray, ya tiene 2 limones. Todavía están amargos, pero ya tiene 2 limones. Cuando ya tenemos un árbol de limones y decimos, gloria a Dios porque el limón está bien caro y ya me lo voy a ahorrar aquí en la casa, ¿no? Pero a su tiempo, hermanos, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Dice que debemos ser como árbol plantado junto a río de aguas que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Dios no te está diciendo, ya me recibiste, ya estás convencido, ahora no, hermano, pero que se empiecen a ver, que se vea la obra, que se empiece a ver los frutos, que empieces a tener dominio propio, a dejar de mentir, a dejar de hablar de cierta manera, a amar al enemigo. Sé honesto contigo mismo y analicemos qué tanto reflejamos la obra de Dios. Juan 14:12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hoy, hermano, es tiempo de cambiar y de preguntarnos cómo estamos siendo y estando en el Señor. ¿Estoy convencido de lo que Él es, de lo que Él hizo, de quién soy en Él? ¿Cómo trato a las personas, hermano? ¿Cómo trato a las personas a mi alrededor? No nada más en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en la calle. ¿Cómo me comporto? ¿Estamos permitiendo, hermanos, que esa obra se haga en nuestra vida? ¿O le estamos impidiendo? Por ahí dicen que el Señor es un caballero y que no nos va a obligar. Él va a hacer las cosas cuando nosotros se lo permitamos. ¿Qué tanto nos preocupa ser irreprochables delante del Señor, hermanos? Irreprensibles.
¿De verdad lo amo con todo mi corazón y con todo lo que soy? ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? Dios quiere cambios en su iglesia, en su cuerpo. Dios quiere que avancemos al siguiente nivel, al siguiente paso. Nos está enfrentando, hermanos. Todas esas pruebas y esas cosas que estamos viviendo no son nada más porque sí. Sí, a mi hermano Dani. El Señor quiere y nos va a dar la victoria. ¿Para qué? Para seguir avanzando, creciendo y enfrentándose a otras. ¿Por qué? Porque así vamos a crecer más, hermanos. Y no debemos de pensar, es que Dios es malo, es que Dios me maltrata, es que desde que conocí a Dios me va peor. Qué bueno, porque imagínate a dónde Dios te va a llevar, hermano. Debemos de confiar en Él. Y si aún estamos luchando, pues hoy es el día, hermanos. Hoy el Señor quiere que nos convenzamos de que Él nos ama, de que está con nosotros y de que le entreguemos nuestro corazón. Y que aprendamos a vivir y a buscar ser irreprensibles y irreprochables, hermanos. Y que cuando lleguemos allá, diga el Señor, pues sí, tuviste tus luchas, pero confiaste en mí. Y creíste en mí. Y por cuanto creíste en mí, bienvenido. Amén. ¿Cuántos anhelamos escuchar eso? Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios primero, porque Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos puso en ese momento en el que decidimos confiar en Él. Dicen que Él nos amó primero, hermano. Yo no lo buscaba, la verdad. Él me llamó cuando yo menos me lo esperaba, como a todos. Y extendió sus brazos y dijo, ven, aquí estoy. Pero eso no fue nada más ese día, hermano. Él tiene sus brazos extendidos para nosotros todo el tiempo, esperando que cuando lo necesitamos vayamos ahí y abrazarnos, decirnos, yo estoy contigo. Ahí cuando tú ya no puedes, es cuando más me voy a glorificar en ti. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en esta tarde, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Sabemos, Padre, que tú no quieres cristianos conformistas, Padre. Tú no quieres que seamos cristianos de nombre nada más, Señor, de palabra, Señor, por una etiqueta o un título, Señor. Tú quieres que seamos fieles representantes tuyos en esta tierra, Padre. Que demos un testimonio de ti, de tu amor, de tu grandeza, de tu poder. Y muchas veces eso es a través de mostrar a los demás, Señor, lo que haces en nosotros, Señor, y a través de nosotros. Gracias, Padre, porque en ese momento, Padre, en que tal vez pensamos que nadie más iba a voltear hacia nosotros, que no le importábamos a nadie, nos dimos cuenta que te importamos a ti. Y que tú nos amas tanto, Padre, que diste todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos venir a ti, Señor. Gracias por tu vida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por las victorias que nos has dado a cada uno de nosotros, por el sustento, Padre, por las sanaciones, las sanidades, perdón, Señor, por las vidas y corazones transformados y cambiados según tu voluntad, Señor, por la luz de tu presencia en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras casas, Señor, porque no nos falta nada, Señor, pero sobre todo, Padre, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú sigues haciendo esa obra en nosotros, que no nos has dejado, Padre, no nos has dado por sentados, Señor. Tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que siga esa obra, Señor, que continúes, Padre, haciéndolo, que quites de nosotros cualquier barrera y cualquier cosa que quiera impedir que esa obra se siga completando, que nos quiera distraer, que nos quiera alejar de tu propósito, Señor. Y que al final, Padre, cuando tú nos llames, cuando estemos en tu presencia, podamos estar delante de ti irreprensibles, Padre, e irreprochables, Señor.
En el nombre de Jesús te agradecemos por esto, Señor, y te lo pedimos. Amén y amén.